pero pueden prolapsar también otros órganos del contenido abdominal. Y aquí vemos la más común, es la hernia hiatal tipo 1, ¿sí? Y después le sigue la tipo 2, la hernia hiatal tipo 1 es hasta el 95%, es la que llamamos la deslizable, ahorita vamos a ver, ¿sí? En general es asintomática, su prevalencia es de 0.8 a 2.9 en todos los pacientes sometidos a endoscopia superior, o sea, en todos los pacientes, no precisamente en los que hicimos la endoscopia por reflujo. Cuando hacemos una endoscopia por enfermedad por reflujo puede aumentar un poco la prevalencia. ¿Por qué? Porque la hernia hiatal es la principal causa de la enfermedad por reflujo, pero en todas las endoscopias es hasta un 2.9%. Aquí vemos el tipo principal, la que es por deslizamiento, y es la tipo 1. Después viene la tipo 2, 3 y 4, que son las que llamamos las paraesofágicas, y como vamos a ver ahorita depende de qué órgano esté pasando por el hiato diafragmático. Este es un estudio radiológico, una serie esofágico-gastrodenal, donde vemos la hernia hiatal. Normalmente el diagnóstico lo hacemos con endoscopía, pero en una serie esófago-gastrodenal podemos encontrar esto, ¿no? Ya está volvulado el estómago en la hernia. Esta es por deslizamiento y esta es la paraesofágica. Cuando hacemos un estudio de serie esófago-gastrodenal podemos encontrar así la imagen de la paraesofágica. Y la tipo 1 por deslizamiento, ¿cuál es? Es la herniación del cardias gástrico hacia el mediastino posterior. Ya dijimos que es el tipo más común, hasta el 95%. En general asintomática, pero pues cuando causa síntomas puede causar síntomas de reflujo, y usualmente es un padecimiento adquirido, aunque también vemos que muchos pacientes ya es un padecimiento congénito que ya lo traen. La paraesofágica, la más común es la tipo 2, y es la herniación del fondo gástrico debido al defecto localizado en la membrana ferenoesofágica. En la membrana ferenoesofágica, y hay relajación de ligamentos también gastroesplénicos y gastropólicos. El estómago está fijo a la unión gastroesofágica y puede girar alrededor de su eje longitudinal causando un volvulus organoaxial, o girar poco frecuentemente alrededor de su eje transverso causando el volvulus mesentero axial. La tipo 3 es la combinación de la hernia tipo 2 y 1, debido al que va agrandando progresivamente la tipo 2. Y la tipo 4 es cuando hay una herniación de otros órganos intraabdominales como el colon, vaso, páncreas e intestino delgado, debido a que ya el defecto es muy grande en la membrana frenoesofágica. Recuerden que el más frecuente es el tipo 1, hasta el 95%, y lo que va a pasar es hacia el tórax, pues el cardias gástrico, ¿no? Es la más frecuente. Eso es lo que veíamos, ya habíamos visto esta imagen, es la hernia hiatal por deslizamiento tipo 1. Se piensa que es, como vemos, que es un padecimiento adquirido debido a estos posibles factores de generación relacionada con el envejecimiento. ¿Sí? Van perdiendo tono los ligamentos, ¿sí? Sobre todo el ligamento frenoesofágico, estrés mecánico repetido de inspiración, los vómitos, la deglución, también cargar cosas pesadas, o también cambios posturales muy bruscos también pueden predisponer a la hernia hiatal. Y obviamente una mayor presión intraabdominal debido a embarazo, o también a la obesidad, que aumenta mucho la presión intraabdominal y podría producirnos hernia hiatal. Ya vimos que las malformaciones congénitas también pueden ser una causa de hernia hiatal, o las causas iatrogénicas. Miren, en padecimientos asociados, pues obviamente la prevalencia asociada en pacientes con dolor por reflujo gastroesofágico es de 50 hasta el 94%, lo que comentábamos.
que es la causa más frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El esfínter esofágico inferior se vuelve incompetente y obviamente va a alterar el vaciamiento gástrico. Puede haber sangrado en los pacientes que tienen hernia, sí puede haber sangrado, pero este es muy leve, muy sutil y normalmente es asintomático. Como ya vimos, puede ocurrir un vólvulo gástrico, se puede también volvular, sobre todo en la hernia yatal tipo 2, en la paraesofágica. Y también se puede presentar el anillo de Chasky, que es una fibrosis de la mucosa, obviamente, y es estado más por el reflujo, que normalmente lo utilizamos a 3 milímetros antes de llegar a la unión esófago-gástrica. ¿Sí? Como ven, se asocia más con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esta es una imagen de un vólvulo gástrico, de una hernia paraesofágica tipo 2. Ven cómo se hace el volvulus. Esta complicación obviamente es quirúrgica, es una cirugía que es realizar una cirugía de urgencia. Y este es lo que mencionábamos, el anillo de Chasky. El anillo de Chasky es un anillo fibroso, es por fibrosis, y normalmente está muy cerca de la unión esofagogástrica, unos 3 milímetros es donde lo encontramos, ¿sí? Se menciona que puede ser el inicio ya de una estenosis, porque si esto continúa, si continúa fibrosando, pues obviamente vamos a encontrar una estenosis o una estrechez a nivel esofágico, que como ya vimos en el flaco reflujo gastroesofágico, la estrechez o la estenosis es una de las complicaciones de la enfermedad por reflujo. El tratamiento, pues si no hay síntomas, el tratamiento es únicamente observación. Si hay síntomas de reflujo, se inicia tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico con inhibidores de bomba, como vimos en la clase, y si hay falla, pues se indica la cirugía. Y la cirugía que se hace aquí es la que ya vimos, es la funduplicatura. Las funduplicaturas, principalmente la funduplicatura de Nissen, que es una funduplicatura de 360 grados. Y aquí hay un resumen del tratamiento, la del deslizamiento, la tipo 1. Ya vimos que si es sintomático, únicamente observación. Si hay síntomas de reflujo, se inicia tratamiento con inhibidores de bomba de protones, y la cirugía, si hay fracaso con el tratamiento con inhibidor de bomba de protones. La tipo 2, 3 y 4, obviamente esta sí es quirúrgica, ¿sí? Porque hay un riesgo de complicaciones catastróficas, y esas complicaciones son a nivel del aparato respiratorio, a nivel de tórax. Entonces, en cuanto se diagnostica la tipo 2, 3 y 4, el tratamiento ahí es quirúrgico. Aquí no hay tratamiento médico. Y en resumen, ¿qué es la hernia yatal? Es un prolapso del estómago u otros contenidos abdominales a través del hiato esofágico hacia el tórax. Ya vimos que es un padecimiento adquirido que puede ser debido a múltiples factores: el estrés mecánico, mayor presión intraabdominal y la edad, ¿no? Por envejecimiento. Y la más común es la tipo 1, como ya vimos, hasta el 95% de los pacientes tiene hernia yatal tipo 1, y los síntomas que nos va a dar son de reflujo. El tipo 2 es debido a un defecto localizado en la membrana frenoesofágica, ¿sí? ¿Qué síntomas? Ya vimos, los síntomas son por reflujo, puede haber sangrado, aunque cuando hay es muy sutil y asintomático. Puede haber vólvulos y encarcelación de la hernia, y lo que vimos, el anillo de Chasky. El tratamiento para la tipo 1 es igual que el tratamiento para el páramo reflujo, que es con inhibidores de bomba de protones. Y si hay fracaso cirugía, ya vimos que para los tipos 2, 3 y 4, el tratamiento es quirúrgico, incluso aunque el paciente no tenga síntomas, se debe hacer la cirugía para evitar complicaciones, que estas pueden ser complicaciones muy graves y
catastróficas. ¿Tienen alguna duda, doctores, de hernia yatal? ¿Hay alguna duda, doctores? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. ¿Solo con la endoscopía es el único método para el diagnóstico? Sí, el diagnóstico se hace por endoscopía. Podemos hacer la serie esófago-gastro-duodenal, pero tienes que hacerlo con fluoroscopía, la serie esófago-gastro-duodenal, y normalmente vemos que ahí encontramos de 2 a 3 pliegues que ya están por arriba del diafragma cuando hacemos la serie esófago-gastro-duodenal, y eso es lo que nos puede dar el diagnóstico. En hernias diatales muy grandes, pues sí es muy obvio, pero en hernias diatales pequeñas, lo que tenemos que buscar es que encontrar 2 o más pliegues arriba del diafragma, y es como hacemos el diagnóstico de hernia diatal por una serie esófago-gastro-duodenal. Entonces aquí la indicación de diagnóstico es la endoscopía. Es mejor hacer en la endoscopía, porque aunque sean hernias muy pequeñas, pues obviamente ya las vamos a observar adecuadamente. Y además vamos a encontrar si el paciente ya tiene datos de reflujo o anillo de Chasky o alguna estenosis como complicación. Entonces sí, el diagnóstico es por endoscopía. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bueno, entonces vamos a ver, para avanzar, doctores, vamos a ver divertículos, los divertículos esofágicos. ¿Y qué son los divertículos? Los divertículos esofágicos. Un divertículo esofágico es un saco que protruye de la pared esofágica, pues obviamente, ¿no? Podemos encontrar divertículos en cualquier parte del tubo digestivo, en duodeno, en colon, son más frecuentes en colon, pero aquí vamos a hablar de esofágicos. Y los podemos dividir en divertículos verdaderos y divertículos falsos. El divertículo verdadero contiene todas las capas de la pared esofágica, y el divertículo falso solo consta de mucosa y submucosa, ¿sí? Los más frecuentes son los divertículos falsos, aunque también encontramos divertículos verdaderos, ¿sí? Y del primero que vamos a hablar es del divertículo de Zenker, ¿sí? Está localizado proximal al esófago, por arriba del esfínter esofágico inferior, y es en realidad un divertículo hipofaríngeo. Lo vamos a encontrar en un área de debilidad relativa entre el esfínter cricofaringio y el músculo constrictor faríngeo inferior, que ¿cómo se llama este triángulo de debilidad que forman el esfínter cricofaringio y el músculo faríngeo inferior, constrictor faríngeo inferior, doctores? ¿Cómo se llama esto? El triángulo de Killian. El triángulo de Killian, ¿no? En el triángulo de Killian es donde se va a presentar el divertículo de Zenker, porque es una zona de debilidad. Ya lo habíamos visto en la clase de anatomía que nos mostraron sus compañeros del triángulo de Killian. Bueno, el triángulo de Killian es importante porque ahí es donde se va a producir el divertículo de Zenker, que más que esofágico es un divertículo hipofaríngeo. ¿Y por qué se forma? Su formación está relacionada con la relajación incompleta del esfínter esofágico superior, ¿sí? Mayor presión en reposo del esfínter esofágico inferior. Cuando existe una falta de coordinación entre el esfínter esofágico superior y la hipofaringe, se va a formar el divertículo de Zenker, y el divertículo de Zenker es un divertículo falso, porque no consta de todas las capas del esófago, únicamente consta de mucosa y de mucosa y submucosa. Obviamente la incidencia aumenta con la edad, porque la debilidad del triángulo de Killian se va haciendo más evidente con la edad. Vamos a encontrar más del 50% entre la séptima
y octava década de la vida, y se ha visto que la incidencia es más alta en mujeres. El divertículo de Zenker lo vamos a encontrar más en mujeres que en hombres. Normalmente son asintomáticos, normalmente se descubren incidentalmente al realizar un estudio endoscópico o radiológico por alguna otra causa. Vamos a encontrar el divertículo y cuando nos da síntomas, el paciente puede presentar disfagia orofaringia, va a presentar regurgitación de alimentos no digeridos, puede también presentar disfagia, que es intermitente, sobre todo a sólidos, puede también presentar salivación excesiva y halitosis. Cuando nos da síntomas, estos pueden ser los síntomas que puede tener el divertículo de Zenker. La mejor prueba diagnóstica, aquí sí es el trago de bario, el esofagograma de bario. La endoscopia nos va a dar más información y puede haber riesgo de perforación. Entonces, en el divertículo de Zenker, sí la mejor prueba diagnóstica es el trago de bario, el esofagograma de bario. Y pues, obviamente, el tratamiento aquí es la resección quirúrgica, que es la diverticulotomía, ¿sí? El tratamiento también se puede ofrecer a pacientes que son sintomáticos, que tienen un divertículo grande, ¿sí? Si tu paciente es asintomático y el divertículo es pequeño, lo puedes mantener en observación. Pero si es sintomático y grande, hay que hacer la cirugía. Si el divertículo es grande y es sintomático, también lo podemos mantener en observación. Y este es el divertículo de Zenker. Aquí vemos en estas imágenes que se forma en el triángulo de Killian, ¿no? Entre el cricofaringio y el constrictor faríngeo inferior, es donde vamos a encontrar que se forma el divertículo de Zenker en el llamado triángulo de Killian, y es un divertículo hipofaríngeo, está por arriba exactamente cuando se forma de el esfínter esofágico superior. ¿Y qué otros divertículos tenemos? Los divertículos por tracción, también llamados divertículos del esófago medio. ¿Por qué? Porque se van a formar en el esófago medio. Y son secundarios a la fuerza externa de la pared esofágica por tejido inflamatorio o fibrótico. Y son los únicos divertículos verdaderos que se van a observar en el esófago. ¿Y qué patología es la que nos puede causar, es la más frecuente para que se formen divertículos por tracción? ¿Sí? Porque forma mucho tejido fibrótico inflamatorio fuera del esófago, doctores. La tuberculosis. La tuberculosis, ¿verdad? Exactamente, doctor. La tuberculosis obviamente forma mucha fibrosis pulmonar y obviamente por la fuerza externa que va a presentar nos va a formar estos divertículos que se llaman divertículos por tracción o divertículos del esófago medio. Normalmente son asintomáticos, suelen ser pequeños, y cuando dan síntomas pueden presentar dolor precordial y disfagia. Es muy raro que se compliquen estos divertículos. Normalmente, pues no es necesario dar ningún tratamiento, ya que son asintomáticos y no complicados. Pero al igual, cuando requieren algún tratamiento, también el tratamiento es quirúrgico y también es la diverticulotomía. Aquí no sirve dar niveles de bomba de protones, prostitutos, algo no. Aquí cuando se presenta en el tratamiento es quirúrgico. Y así es como vemos a los divertículos del esófago medio. Recuerden que son los divertículos por tracción y son los únicos divertículos que son verdaderos. No se olviden de eso, doctores. Son los únicos divertículos verdaderos.
Los otros divertículos, los llamados divertículos epifrénicos o divertículos del esófago distal, porque se localizan obviamente normalmente esos divertículos epifrénicos en el esófago distal, cerca del esfínter esofágico inferior y del hiato diafragmáticos. Y estos son consecuencias siempre normalmente de algún trastorno de motilidad. Los pacientes con acalasia pueden presentar también divertículos epifrénicos. Pueden presentarse en cualquier grupo de edad y su incidencia es baja porque pues, se presentan con trastornos de motilidad. Ya vimos que los trastornos de motilidad también tienen incidencias que no son muy altas. Esos también son divertículos falsos. Son asintomáticos. También aquí el diagnóstico lo podemos hacer con un esofagograma de bario, pero también lo podemos hacer por endoscopía. Y como ya vimos, está asociado con trastornos motores, principalmente con la acalasia. Y cuando vamos a ofrecer algún tratamiento porque son muy grandes o ya empiezan a ser sintomáticos y con riesgo de complicaciones, también el tratamiento es quirúrgico y es la diverticulotomía. Y aquí vemos, esos son los divertículos epifrénicos, ¿sí? Normalmente cerca del esfínter esofágico inferior y del hiato, ¿sí? Y acuérdense que son secundarios a trastornos motores y normalmente son asintomáticos. También existen los pseudodivertículos intraluminales que se observan como múltiples evaginaciones pequeñas. No son divertículos verdaderos, están compuestos de glándulas mucosas dilatadas y se deben a inflamaciones crónicas extensas del esófago, y es un padecimiento también que es muy raro, ¿sí? Tienen una prevalencia de 0.09 a 0.15 en estudios radiológicos en 2 series diferentes que se estudiaron. Cuando se presentan entre la 6ª y 7ª década de la vida. Es igual entre varones y mujeres, su presentación, y cuando dan síntomas, van a presentar disfagia y están asociados sobre todo a pacientes que tienen estenosis esofágicas. Ahí la flechita nos señala, esos son los llamados pseudodivertículos intraabdominales, son muy pequeños. Estos sí normalmente no requieren ningún tratamiento porque son muy pequeños y también son muy raros que los encontremos. Estos son, doctores, lo de enfermedad diverticular, ¿sí? Esofágica, y si ven, son raros, siempre están asociados a alguna otra patología. Normalmente son asintomáticos, no necesitan ningún tipo de tratamiento, y cuando lo necesitan, todos deben hacerse diverticulotomía. De estos divertículos, el más frecuente es el divertículo hipofaríngeo de Zenker, es el que encontramos con mayor frecuencia. ¿Tienen alguna duda, doctores? Doctor, solo una, cuando se refiere ahí con contracción y por pulsión, ¿a qué se refieren esos de los divertículos, a la diferencia? ¿Cuál, doctor? A ver, repíteme la pregunta. Es que en la bibliografía había unos divertículos que decían que era por pulsión y otros por tracción, no sé ahí cuál sería la diferencia. Son los divertículos estos del esófago medio. Por tracción es cuando está haciendo una fuerza, ahora sí, de tracción, ¿sí? Y por pulsión es cuando hay algo que está empujando, doctor, ¿no? Normalmente lo vemos en los pacientes que tienen tuberculosis, que también se forma un granuloma tuberculoso. Ahí también hay algo de tracción, pero también hay pulsión porque hay una fuerza de empuje. Entonces también forman divertículos.
A eso se refiere el término, doctor, y son los divertículos del esófago medio, los que es por tracción y también puede ser por pulsión, aunque es muy rara, y eso nos puede dar cuando ya hay granulomas tuberculosos que también pueden producir una presión a nivel de sal del esófago y también pueden producir divertículos. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, doctores? Sí, doctor. El libro mencionaba que el tratamiento, bueno, la piedra angular era la miotomía. No sé cuál sería más conveniente, si la miotomía o cuál es o cuándo usar una o cuándo usar la diverticuloctomía, lo que mencionó. Es mejor hacer la diverticulotomía, doctor. Es que vas a cortar. La miotomía, por ejemplo, ahorita se está haciendo sobre todo por vía endoscópica, como se hace el POEM para calasia. Es nada más, haces el túnel submucoso y luego cortas el músculo, el área del divertículo. Entonces, normalmente se usa más la diverticulotomía que la miotomía, ¿sí? Porque la miotomía se refiere nada más al puro corte sin que quites todo el divertículo, que lo quitas totalmente. Entonces, pacientes con alto riesgo de cirugía para hacer la diverticulotomía como tal, les puedes ofrecer una miotomía. ¿Vale? Gracias, doctor. Se usa más diverticulotomía, doctor. Gracias, doctor. Divertículo, ¿sale? Y actualmente se está haciendo, se puede hacer por endoscopía la miotomía, con mucho menor riesgo el practicar. Pero no, el tratamiento de elección es diverticulotomía, ¿sale? Sobre todo para divertículo de Zenker, que es el que se hace, puede hacerse más grande y el que te puede dar más síntomas y más complicaciones. Los demás, es raro que encuentres divertículos grandes epifrénicos o de tracción. Es muy raro, ¿no? Pero también si lo logras, si se encuentran, pues el mejor tratamiento es quitarlos de una vez, ¿no? La diverticulotomía. ¿Alguna otra duda, doctores? Sí, doctor. ¿Hay riesgo de que estos se perforen o...? Sí. Sí, existe riesgo de perforación, sobre todo si los divertículos son grandes, ¿no? Por eso el divertículo de Zenker, cuando es muy grande, y sobre todo si es sintomático, es mejor hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque sí también conlleva un riesgo de perforación, ¿sí? Los divertículos de tracción, que son los verdaderos porque tienen todas las capas, si se hacen muy grandes, si hay un divertículo muy grande, ese conlleva todavía más riesgo de perforarse. ¿Por qué? Porque tiene prácticamente todas las capas del esófago. Pero sí también conllevan un riesgo de perforación, aunque sea mínimo, lo conllevan. ¿Y de qué va a depender que aumente el riesgo de perforación? Entre más grande sea el divertículo. Es el aumento también del riesgo de perforación. Ok, doctor. Esta pregunta también, ¿el riesgo de que se vuelva maligno? ¿Hay riesgo? No, por eso no tiene ningún riesgo de malignidad, ¿no? O sea, eso no se hacen malignos, se hacen cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque son únicamente prolapsos, ¿no? Únicamente son prolapsos ahí que no llevan ningún riesgo de malignidad. No se hacen ningún divertículo, sea cual sea su localización, colon, esófago, duodeno, no lleva ningún riesgo de perforación. No se perfora, perdón, de malignidad. No tiene ningún riesgo de malignidad. ¿Alguna otra duda, doctores? También, doctor, la bibliografía mencionaba que, pues, si en un divertículo no daba complicaciones o síntomas, pues, no era necesario operarlo, pero sí es necesario operar todos los divertículos. No. Hay en alguna diapositiva que vimos, mencionaba eso, ¿no? Si el divertículo es asintomático, pues no tienes que ofrecer ningún tratamiento, ¿no?
Y también les puse una cuestión donde decía que el diagnóstico, la mayor parte es incidental. Al estar haciendo una endoscopía o un histograma de vario buscando otra enfermedad, te los encuentras incidentalmente, ¿no? La mayoría son sintomáticos. Y pues no tienes que dar ningún tipo de tratamientos, más que si ya lo descubriste, mantenerlos en observación, ¿no? Entonces, no debes ofrecer ningún tratamiento, ¿sí? En donde debes valorar, por ejemplo, en el de Senker, si lo detectas y el paciente asintomático lo detectas incidentalmente, si es muy grande, tal vez ahí sí debes valorar algún tratamiento, ¿no? Si es muy grande. Pero si es un divertículo pequeño y fue sintomático, pues no le ofrezcas ningún tratamiento. ¿Para qué poner en riesgo al paciente? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? ¿No hay dudas, doctor? ¿No? Bueno, doctores, vamos a ver, tenemos todavía media hora. Vamos a ver de una vez el tema que creo que nos falta, que es neoplasias de esófago. Que también realmente es un tema corto. Entonces, doctores, vamos a hablar una vez de las neoplasias de esófago. Se dice que cada año ocurren aproximadamente en México 12,000 casos de carcinoma esofágico, y los dos responsables principales, ¿cuáles son? El adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas. El tumor primario del esófago por su tipo de celularidad, ¿cuál es? El escamoso, ¿no? El carcinoma de células escamosas. Y el adenocarcinoma está sobre todo dado por el reflujo, por esófago de Barrett, y ahí se implanta el adenocarcinoma, como vamos a ir viendo. Entonces, miren, esta es la epidemiología del cáncer de esófago. Aquí lo dividimos en carcinoma de células escamosas, como ya vimos, y adenocarcinoma. En sexo, el escamoso es más en varones, el adenocarcinoma más en mujeres, la etnia en afroamericanos y el adenocarcinoma en caucásicos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cada uno? Para el escamoso es tabaco, alcohol, la calasia, que como vimos en la clase conlleva un riesgo de cáncer escamoso, y el virus del papiloma humano también es un factor de riesgo, y las lesiones por cáusticos, los pacientes que ingieren cáusticos también conllevan un riesgo de presentar células escamosas, tumores células escamosas. Y el adenocarcinoma, pues obviamente el reflujo con el esófago de Barrett. Y el sitio, normalmente el de células escamosas lo vamos a encontrar en el esófago medio, y el adenocarcinoma siempre lo vamos a encontrar en el esófago distal. Si ven ustedes, hay cada uno con características diferentes, y hasta endoscópicamente cuando hacemos el estudio vamos a determinar eso, ¿no? Si lo encontramos la lesión en el esófago medio, debemos pensar más que es un tumor de células escamosas, y si lo encontramos en el esófago distal, hay que pensar más que es un adenocarcinoma. El adenocarcinoma tiende más a ulcerarse que el de células escamosas, que es otro dato cuando macroscópico, cuando hacemos la endoscopía. El escamoso tiende a no ulcerarse y el adenocarcinoma tiende a ulcerarse más. Entonces, eso es importante, ¿no? Sobre todo los factores de riesgo, ¿sí? Miren, el tabaco y el alcohol es un factor de riesgo para escamoso, y el virus del papiloma humano también es un factor para neoplasia, tumor de células escamosas del esófago, ¿no? El BPH no nada más es de cáncer cervicuterino, como pensábamos antes que era un factor de riesgo para cáncer cervicuterino, no. También su localización en el esófago es un factor de riesgo para neoplasia a este nivel, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué manifestaciones clínicas nos da? ¿Se acuerdan? Era un diagnóstico diferencial de acalasia. ¿Por qué? Porque también se va a presentar
con disfagia. Aquí también puede haber pérdida de peso en el 75% de los pacientes, puede haber odinofagia y ronquera. Entonces, la disfagia y la pérdida de peso son los dos síntomas principales de las neoplasias de esófago, llámese escamoso o adenocarcinoma. El carcinoma escamoso es más agresivo localmente, da metástasis a pulmón, hígado, hueso y cerebro, y el adenocarcinoma es más agresivo por las metástasis, da metástasis más frecuentemente, y cuando metastasiza el órgano principal es el hígado, y la metástasis por vía linfática, y el hígado es el principal sitio metastásico del adenocarcinoma. ¿Y cuál es el diagnóstico? Pues obviamente el diagnóstico para las neoplasias de esófago es con endoscopía y toma de biopsia. ¿Sí? Vemos la lesión y le tomamos la biopsia, es como hacemos el diagnóstico de las neoplasias de esófago, llámese adenocarcinoma o escamoso. La tomografía aquí la usamos para valorar extensión, para valorar las metástasis, pero el diagnóstico es con endoscopia. Y obviamente el tratamiento va a depender del estadio en que encontremos la enfermedad, y el estadio lo basamos en la clasificación de TNM, que es con la que hacemos prácticamente todos los tumores del tubo digestivo, de estómago, colon también, que es con TNM, aunque hay muchas clasificaciones, usamos la TNM. Pacientes en estadio temprano sin enfermedad ganglionar metastásica pueden ser tratados con cirugías. En los pacientes con estadios ya más avanzados se pueden beneficiar con tratamiento de quimioterapia o radioterapia. El adenocarcinoma no es sensible a radioterapia, el escamoso sí es sensible a radioterapia. El adenocarcinoma puede ser más sensible a la quimioterapia, son más quimio respondedores, aunque cuando los encontramos ya en etapas ya avanzadas, únicamente la quimioterapia muchas veces nada más es paliativa, ¿no? Ya no es curativa. Lo que es curativo es la cirugía, pero debemos encontrarlo en estadios o en etapas tempranas. Y aquí vemos la clasificación de TM, que yo creo ya la deben conocer, porque con esta se hace clasificación de la mayoría de las neoplasias, y la T se refiere a tumor, la N se refiere a ganglios linfáticos regionales, y la M se refiere a las metástasis, ¿no? Entonces, a distancias a órganos, a un tipo de órganos, como ya vimos, más frecuentemente el adenocarcinoma a hígado y el escamoso a pulmón. La T, TX, tumor primario que no puede evaluarse, T0 sin evidencia de tumor primario, T1S, carcinoma in situ, T1A, tumor que invade la lámina propia, T1B, tumor que invade la submucosa, T2, tumor que invade la mucosa muscular, la muscularis mucosae, tumor 3 que invade ya la adventicia, y el tumor T4 que ya rompió la adventicia y ya invade estructuras adyacentes al esófago. En los ganglios NX, que los ganglios no pueden evaluarse, N0 sin ganglios, y N1 cuando ya hay metástasis a ganglios linfáticos. Y la M de metástasis a distancia, MX metástasis a distancia que no puede evaluarse, M0 cuando no hay metástasis, y M1 cuando ya encontramos metástasis a distancia. Normalmente el adenocarcinoma y el escamoso los diagnosticamos ya en etapas muy tardías. ¿Por qué? Porque no tenemos screening para este tipo de lesiones, y los pacientes normalmente acuden ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad, y estamos haciendo el diagnóstico de estas tumoraciones ya en etapas muy avanzadas, cuando al paciente prácticamente ya no hay tratamiento que ofrecerle, y cuando su pronóstico de vida ya es muy malo, ¿no? Los pacientes en estadio tardío reciben tratamiento paliativo normalmente, ya no, muchas veces no hay tratamiento curativo,
Y ya lo que comentaba, que lo identificamos ya en estadios, etapas muy tardías, y cuando hacemos el diagnóstico, normalmente la sobrevidas es de menos del 10% para escamoso y menos del 15% para adenocarcinoma en el momento que hacemos el diagnóstico aquí en México, ¿no? Lo estamos haciendo ya diagnosticando muy tardíamente. ¿Por qué? Porque el paciente acude ya cuando está con los síntomas ya muy avanzados, no acude a consulta cuando está iniciando los síntomas. Este es un escamoso, normalmente es del esófago medio, ¿sí? No tiene mucho a ulcerarse los escamosos de esófago. Ese es un dato cuando hacemos la endoscopía que nos hace sospechar más que es escamoso, el que lo encontramos en la parte media y no lo encontramos ulcerado. El adenocarcinoma, normalmente así lo encontramos normalmente en el tercio medio, y muchas veces ya está invadiendo el fondo gástrico y muy ulcerados. Un dato de los adenocarcinomas es que tienden a ulcerarse mucho y a necrosarse. Y con esta imagen muchas veces ya podemos inferir que el paciente tenga un adenocarcinoma. Miren, ¿sí? Este es también es un escamoso. Si se dan cuenta, todavía tiene imagen hasta como de tipo papiloma, como que se desprendió de una papilomatosis por el virus del papiloma humano. Tiene todavía crestas, ¿no? Esta lesión. Miren, este es un adenocarcinoma. Aquí estamos viendo por retrovisión con la maniobra en J el fondo gástrico y vemos cómo parte ya del cardio, del esfínter ovárico está tomado y ya también se corre un poco hacia el fondo gástrico, ¿no? Y si ven, también se encuentra ulcerado. Es un dato del adenocarcinoma esofágico que lo encontramos muy ulcerado, sangra muy fácil al contacto con el equipo y sobre todo al tomar las biopsias, cosa que no sucede con el escamoso, ¿no? Como no está ulcerado, prácticamente no sangra, ¿no? Aunque todas las neoplasias sangra muy fácil, el adenocarcinoma ulcerado es el que sangra mucho, ¿no? Tiende a sangrar mucho. ¿Y qué podemos decir de las neoplasias benignas del esófago? Son raras y cuando las encontramos, pues es el leiomioma, los tumores de células glandulares y los papilomas. En cuanto detectamos por endoscopía un papiloma, hay que retirarlo. Lo podemos retirar muy fácilmente y hay que retirarlos porque acuérdense que el BPH es un factor de riesgo también para escamoso. Entonces, en cuanto lo encontramos, hay que retirarlo porque el papiloma es considerado una lesión benigna, ¿no? Y es producida probablemente por BPH. Pero esta papilomatosis puede evolucionar a un escamoso de esófago. Por eso, en cuanto las encontramos, las podemos retirar. ¿Sí? Las debemos retirar para mandarlas a estudiar a ver si no ya tienen algún foco ahí neoplásico estos papilomas. Y así es como las vemos por endoscopía. Normalmente son submucosas, ¿sí? Sobre todo el principal es el leiomioma, y cuando lo vemos, vemos cómo protruye, cómo está protruyendo hacia el esófago, pero es una lesión de tipo submucoso. Son benignas, el leiomioma es benigno, y normalmente no requiere tratamiento a menos que el paciente tenga muchos síntomas. ¿Y qué síntoma puede presentar si va creciendo esto? Pues disfagia, porque va obstruyendo un poco la luz esofágica. Pero en general no requieren tratamiento a menos que sean muy grandes y es que estén causando síntomas. Los leiomiomas, que son los tumores, las neoplasias benignas más frecuentes del esófago. Esa es la última, doctores. ¿Tienen alguna duda?
Para valorar metástasis, ya dijimos ahí la tomografía, que vimos el uso de la tomografía, en este caso, en este tipo de pacientes con neoplasia, es únicamente para valorar la extensión, para valorar metástasis. Lo puede hacer también con resonancia magnética, pero con la tomografía te da buena información, ¿no? Sobre todo si hay metástasis a hígado, a pulmón, o sea, a otros órganos importantes, ¿no? Si un paciente con cáncer de esófago tiene neoplasia a hígado o a pulmón, pues obviamente el pronóstico ahí es ya más sombrío, ¿no? Ya la sobrevida también disminuye. Como veíamos, cuando hacemos el diagnóstico, normalmente las sobrevidas son del 10 al 15%, ¿no? Son sobrevidas muy bajas. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo el diagnóstico en etapas muy avanzadas, porque no tenemos un screening, una vigilancia para cáncer de esófago, ¿no? Así como la tenemos para SEA de mama, para cervicuterino y actualmente no para próstata, no hay screening para cáncer de esófago o cáncer gástrico, ¿no? Todavía no tenemos seguimiento screening, ¿no? Que se deben estar haciendo, no los tenemos, es como los podríamos detectar en etapas tempranas para ofrecerle tratamiento al paciente. ¿Alguna duda, doctores? A ver, dime, doctor. La más agresiva es el adenocarcinoma porque es más agresivo, da más metástasis. El escamoso es más agresivo localmente. Es más agresivo ahí y localmente. Y el adenocarcinoma normalmente es más metastásico, ¿no? Sobre todo a hígado, ¿no? Da mucha metástasis. Es a hígado, pues el hígado es un órgano importante, no es un órgano vital. Entonces, el adenocarcinoma. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿No? No, creo que no. Casi no hay dudas, ¿verdad? Veamos, esperemos que en el examen no les salgan todas las dudas, doctores. Que ahí vayan a decir, sí teníamos dudas en el examen. Entonces, doctores, el examen de esta primera unidad es para el día viernes, ¿ya lo checaron? En su plataforma, a las 7 de la mañana. Chequen que tengan buen internet, doctores, chequen eso, que haya buen internet, para que no tengan problemas de que se vaya atorando su máquina a pasar a la siguiente pregunta. Y las tareas son para mañana jueves. También cuenta, doctores, en la calificación cuándo entregaron su tarea, ¿verdad? No va a obtener la misma calificación alguien que entregó su tarea 3 días antes, 2 días antes, un día antes, aquel que la entrega 1 minuto antes de que se cierre la plataforma. Ténganlo eso también en cuenta. Igualmente, para los que lo entregan tardíamente, no va a ser su misma calificación. El que lo entrega después, se le van descontando también puntos de la tarea. Me imagino que eso ya lo saben. Si tienen problemas para subir la tarea, avísenle al doctor Rodríguez, ¿sí? Porque luego hay problemas para entregar la tarea en la plataforma y lo vienen diciendo 2, 3 días después. Entonces, si hay problemas para que suban su tarea a la plataforma, avísenle a Rodríguez para que me avise y le digan qué tipo de problemas están teniendo para subir la tarea. Una duda con la tarea. Es que no aparece en las actividades que estén próximas, pero la revisé por unidades y aparece que está hasta para el 29 de septiembre de este año. No. ¿La de esta primera unidad? Sí, la busqué y aparece hasta el 29 de septiembre. Chécala en la 1 de todos modos, y ahorita me voy a meter a la plataforma a ver qué pasó ahí, pero no, la entrega está programada para el 28. Ok. Debe aparecer en las actividades, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver si no hay ahí confusión, porque con el semestre anterior